En el verano de 1993, Isabel enfrentó la mentira más cruel que una madre puede escuchar en el pequeño dispensario de un pueblo perdido de Extremadura. Acababa de dar a luz a su primer hijo, pero en lugar de los llantos de un recién nacido, solo recibió las frías palabras del doctor Fuentes, una eminencia en la comarca. Lo siento, ha nacido sin vida. Sin embargo, algo en su interior se rebeló contra esa sentencia. Ella lo había oído, un llanto breve, ahogado, pero inconfundible. Un sonido que se grabó a fuego en su memoria mientras el personal médico achacaba su insistencia a una simple histeria posparto, un delirio provocado por el dolor y el esfuerzo. Durante 20 largos años, su vida fue un laberinto de susurros, miradas de lástima y una soledad que helaba los huesos, aferrada a la certeza de un sonido que nadie más admitía haber escuchado. 20 años siendo la mujer que perdió un hijo y, poco después, la razón. Hasta que un pequeño objeto, un patuco de lana olvidado que debía haber sido enterrado con su bebé, reapareció para demostrar que su memoria nunca le había fallado y que la verdad era mucho más oscura de lo que nadie se atrevía a imaginar. ¿Cómo puede una persona resistir cuando el mundo entero conspira para convencerla de que está loca? Antes de contarte cómo un gesto de culpa en un lecho de muerte abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó esta vida. El conflicto de Isabel no era solo contra el dolor de la pérdida, sino contra un sistema hermético diseñado para proteger a los poderosos. La versión oficial quedó sellada en cuestión de horas, un certificado de defunción firmado por el doctor Fuentes, una bendición apresurada de la monja que asistió el parto y un pequeño ataúd blanco, cerrado, que nunca le permitieron abrir. La maquinaria del pueblo se puso en marcha para normalizar la tragedia. Al principio, recibió compasión, cestas de comida, pésames en la puerta de su casa. Pero su negativa a aceptar la realidad pronto agotó la paciencia de sus vecinos. Su luto no seguía el guión establecido. Se convirtió en una anomalía, un recordatorio incómodo de que algo no encajaba. Su insistencia en aquel llanto fantasma pasó de ser un síntoma de dolor a una prueba de su desequilibrio. Su propio marido, Juan, un hombre bueno pero superado por la vergüenza, empezó a construir un muro de silencio entre ellos, incapaz de soportar el estigma que la certeza de su mujer arrojaba sobre su familia. El pueblo en sí mismo era un personaje más en esta tragedia, un ente colectivo regido por leyes no escritas y un sol implacable que parecía cocer los secretos a fuego lento bajo los tejados. Un lugar de casas encaladas y calles silenciosas donde la reputación lo era todo y el qué dirán funcionaba como un tribunal inapelable. En este microcosmos asfixiante, la familia de don Ricardo y doña Elvira, los terratenientes más ricos de la zona, representaban el poder. Eran respetados y temidos a partes iguales, y su incapacidad para tener hijos había sido, durante años, el único murmullo que se permitía la comarca a sus espaldas. La palabra del doctor Fuentes, amigo personal de la familia, era ley. Cuestionarlo a él era cuestionar el orden establecido, una osadía que nadie estaba dispuesto a cometer. Para Isabel, cada día se convirtió en una prueba de resistencia. Ir a la panadería significaba enfrentarse a miradas que se desviaban, a conversaciones que se interrumpían bruscamente a su paso. Las mismas mujeres que la habían felicitado por su embarazo ahora se santiguaban disimuladamente cuando la veían. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, una presencia tolerada pero nunca aceptada, la encarnación viviente de una historia que todos habían decidido olvidar por conveniencia. En la soledad de su hogar, Isabel libraba una batalla mucho más íntima y agotadora, la lucha contra la duda. Durante las interminables noches de insomnio, la memoria de aquel llanto la mantenía anclada a la realidad, pero el peso de la incredulidad a veces la hacía flaquear. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el trauma había creado un recuerdo falso, una defensa de su mente para no aceptar la muerte de su hijo? Repasaba cada segundo de aquel día en el dispensario, el olor a desinfectante, la luz amarillenta del pasillo, la expresión indescifrable de la monja, pero siempre volvía al mismo punto, el sonido. Era real. Le había puesto un nombre en secreto, David, un nombre que susurraba al viento en sus paseos solitarios por el campo, el único confidente que le quedaba. En los primeros meses intentó luchar por los cauces oficiales, acudió al cuartel de la Guardia Civil con su historia, pero solo encontró condescendencia. El sargento, un hombre acostumbrado a problemas más terrenos, archivó su denuncia como el delirio de una madre en duelo. Su informe, lleno de términos como estado emocional alterado y shock postraumático, fue la lápida burocrática que sepultó su credibilidad para siempre. El sistema no solo le había fallado, sino que la había etiquetado oficialmente como indigna de confianza.
La fractura más dolorosa, sin embargo, se produjo dentro de las 4 paredes de su casa. Juan, su marido, nunca fue un hombre cruel, pero sí débil. Amaba a la Isabel de antes, a la joven alegre y llena de vida con la que se había casado. No supo cómo amar a la mujer rota y obsesionada en la que se había convertido. El dolor compartido, que debería haberlos unido, se transformó en una fuente de vergüenza. Él había aceptado la versión oficial porque era la única forma que conocía de seguir adelante, de volver al trabajo en el campo y mantener una apariencia de normalidad. La insistencia de Isabel era una herida que se negaba a cicatrizar, un recordatorio constante de su fracaso como protector. Las cenas se volvieron silenciosas, las noches frías. Dormían en la misma cama, pero un abismo emocional los separaba. Su hermana, Carmen, era la única que albergaba una semilla de duda. En sus visitas furtivas, sus ojos revelaban una compasión que iba más allá de la lástima. Pero el miedo la paralizaba. Temía al doctor, a los Valcárcel y sobre todo a convertirse en otra paria. «Isabel, por favor, déjalo ya, te estás consumiendo», le suplicaba en voz baja, aunque en su tono se adivinaba una pregunta no formulada, una terrible sospecha que no se atrevía a verbalizar. Así pasaron los años, y la mentira echó raíces tan profundas que se convirtió en la verdad del pueblo. El tiempo tiene esa capacidad perversa, desgasta los recuerdos incómodos y solidifica las narrativas convenientes. La historia de la loca Isabel se convirtió en una leyenda local, una anécdota que se contaba a los recién llegados para ilustrar el carácter peculiar de la comarca. Mientras la vida de Isabel se detenía en un bucle de dolor y aislamiento, otra historia florecía en paralelo, a plena luz del día. Poco después de la tragedia de Isabel, don Ricardo y doña Elvira aparecieron con un bebé, un niño al que llamaron Alejandro. La versión oficial fue que lo habían adoptado a través de una congregación religiosa de la capital. Nadie hizo preguntas. El pueblo celebró la noticia como una bendición, un acto de justicia divina para la respetada familia. Alejandro creció para ser el orgullo de los Valcárcel, un joven inteligente, educado y carismático, enviado a estudiar a la universidad. Isabel lo veía en sus visitas esporádicas al pueblo durante las fiestas. Observaba desde lejos su sonrisa, sus gestos, buscando un rastro de sí misma en un rostro extraño. Cada vez que lo veía, sentía una punzada de dolor tan agudo y primario que le cortaba la respiración. No era envidia ni rencor, era el instinto irrefrenable de una madre que, contra toda lógica y evidencia, reconocía la sangre de su sangre. La rutina de Isabel se convirtió en un ejercicio de supervivencia emocional, una coreografía diaria para evitar las minas terrestres de la compasión condescendiente y el desprecio abierto. Sus salidas de casa se volvieron estratégicas, limitadas a las primeras horas de la mañana, cuando las calles aún estaban semivacías y el riesgo de un encuentro incómodo era menor. El mercado, que antes era un lugar de charlas y risas, se transformó en un campo de batalla silencioso. Aprendió a leer el lenguaje de las espallas que se giraban a su paso, de los susurros que se cortaban abruptamente cuando se acercaba a un puesto. Cada compra era una transacción rápida y funcional, con la mirada fija en los productos para no tener que enfrentarse a los ojos de los demás, que la juzgaban, la compadecían o, peor aún, la temían como si su dolor fuera contagioso. Su mundo, que antes abarcaba los campos, las fiestas y las casas de sus amigas, se había encogido hasta los límites de su propio jardín. Allí pasaba horas, arrancando malas hierbas con una furia contenida, una labor física que le permitía canalizar la frustración que no podía expresar con palabras. Era una prisionera en su propia vida, condenada no por un crimen, sino por la osadía de recordar una verdad que todos los demás habían acordado enterrar. La injusticia no era solo haber perdido a su hijo, era la obligación impuesta de fingir que nunca había existido. El silencio que se instaló en su matrimonio fue más devastador que cualquier grito. Juan, incapaz de procesar una tragedia que no encajaba en los moldes de la vida sencilla que siempre había conocido, se refugió en el trabajo y en la negación. Salía de casa antes del amanecer y regresaba mucho después de la puesta de sol, con el cuerpo agotado y el alma entumecida, buscando en el cansancio físico un antídoto contra el tormento emocional que lo esperaba entre aquellas 4 paredes.
Las cenas se convirtieron en un ritual mudo, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Él evitaba su mirada, no por falta de amor, sino por un miedo paralizante a lo que pudiera encontrar en ella. La reafirmación de una locura que lo avergonzaba, o peor aún, la chispa de una verdad que no se sentía con fuerzas para afrontar. La intimidad física desapareció por completo, reemplazada por un abismo de resentimiento y tristeza. Para él, la insistencia de Isabel era una traición a su duelo compartido, una negativa a pasar página y permitir que la herida cicatrizara. Para ella, la pasividad de Juan era el abandono definitivo, la prueba de que estaba completamente sola en su lucha. Se convirtieron en dos extraños que compartían un techo y un apellido, cada uno atrapado en su propia versión del infierno, incapaces de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Los primeros años se fundieron en una neblina de dolor monótono. El tiempo, para Isabel, dejó de medirse en estaciones o festividades, se medía en ausencias. La ausencia de un primer cumpleaños, de los primeros pasos, de la primera palabra. Mientras las demás mujeres de su edad celebraban bautizos y comuniones, ella coleccionaba aniversarios de una pérdida que solo existía en su memoria. Desarrolló pequeños rituales secretos que la mantenían a flote. Cada tarde, caminaba hasta una vieja encina en las afueras del pueblo, el único lugar donde se sentía libre para hablar con David, para contarle cómo había sido su día, para prometerle que nunca dejaría de buscarlo. Estos actos, que para cualquier observador externo confirmarían su desequilibrio, eran en realidad su ancla a la cordura, la única forma de mantener viva la llama de su instinto maternal en un mundo que se empeñaba en apagarla. La vida del pueblo seguía su curso inexorable. Los niños crecían, los ancianos morían, las cosechas iban y venían. Pero Isabel permanecía congelada en aquel verano de 1993, atrapada en el eco de un llanto que se negaba a desvanecerse. Se convirtió en parte del paisaje, una figura solitaria y ensimismada que todos habían aprendido a ignorar, un recordatorio silencioso y polvoriento de una historia que resultaba más cómoda olvidar. El coste de esta guerra silenciosa no fue solo emocional, también fue físico y económico. El estrés crónico y la mala alimentación dejaron su huella en el cuerpo de Isabel. Perdió peso hasta quedarse en los huesos y unas ojeras permanentes se instalaron bajo sus ojos, testigos mudos de incontables noches en vela. Su energía vital pareció consumirse, dejando tras de sí una fragilidad que contrastaba violentamente con la fortaleza de su convicción. La reputación que la precedía también cerró todas las puertas a una posible independencia económica. Intentó vender los bordados que con tanto esmero hacía, pero las clientas escaseaban. Nadie quería llevar a su casa un mantel hecho por las manos de la loca. Dependía por completo de los escasos ingresos de Juan como jornalero, una dependencia que añadía una capa de humillación a su ya pesada carga. Se sentía inútil, una carga para un marido que ya no la entendía. La presión financiera tensó aún más la cuerda de su matrimonio. Las discusiones sobre el dinero se convirtieron en el único diálogo que mantenían, discusiones agrias y llenas de reproches velados, donde el verdadero problema, el hijo ausente, la verdad negada, palpitaba bajo la superficie sin ser nunca nombrado. Cada céntimo gastado era un recordatorio de su vulnerabilidad, de cómo el sistema no solo le había robado a su hijo, sino también su autonomía y su capacidad para valerse por sí misma. La visión de Alejandro Valcárcel era una tortura recurrente, una puñalada de realidad que la obligaba a confrontar la magnitud de la mentira. Lo veía pocas veces, siempre a distancia, durante las fiestas del pueblo o en alguna visita esporádica que el joven hacía desde el internado. Cada avistamiento era un evento que la dejaba temblando durante días. Observaba con una mezcla de fascinación y agonía la forma en que caminaba, la manera en que sonreía, idéntica a la de su propio padre. Buscaba desesperadamente en sus rasgos algún parecido con ella misma, un lunar, un gesto, una inflexión en la voz que confirmara lo que su corazón ya sabía. Una tarde, durante la procesión de la patrona, lo vio de cerca. Alejandro, entonces un adolescente de unos 15 años, ayudaba a su padre, don Ricardo, a cargar una de las andas del paso. Por un instante sus miradas se cruzaron. En los ojos del chico no había nada más que la curiosidad indiferente hacia una extraña. Pero para Isabel ese breve contacto visual fue como una descarga eléctrica. Sintió un impulso irrefrenable de correr hacia él, de abrazarlo, de gritarle al mundo que aquel era su hijo. Pero el miedo la paralizó. El miedo a la humillación pública, al desprecio de don Ricardo, a la mirada de lástima de su propio marido.
Se quedó quieta, anclada al suelo, mientras la procesión seguía su camino llevándose con ella otro pedazo de su alma. En medio de ese desierto de soledad, la figura de su hermana Carmen era un oasis ambiguo. Carmen era la única persona que nunca la había llamado loca a la cara, la única cuya compasión no se sentía teñida de lástima. En sus visitas semanales le llevaba pan recién hecho y un poco de aceite de su propia cosecha, gestos de un cariño que desafiaba la condena del pueblo. Se sentaban en la cocina y durante un rato hablaban de cosas triviales, el tiempo, la cosecha, la salud de su madre. Pero la verdad no dicha siempre flotaba entre ellas, pesada e incómoda. Isabel a veces intentaba forzar la conversación, buscando en su hermana una aliada. «¿Tú me crees, Carmen? Dime la verdad, ¿tú me crees?» La reacción de Carmen era siempre la misma. Su rostro se contraía de angustia, sus ojos buscaban una vía de escape y su voz bajaba a un susurro temeroso. «Isabel, por favor, no te hagas más daño, han pasado tantos años». Nunca decía «no te creo», pero tampoco decía «sí». Su silencio era una muralla de miedo. Miedo al doctor Fuentes, a los Valcárcel, a perder su propia posición en la frágil jerarquía social del pueblo. Amaba a su hermana, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Cada visita de Carmen era para Isabel un recordatorio agridulce de que incluso el amor más cercano tenía límites y que en su batalla estaba irremediablemente sola. Hubo un momento, unos 12 años después de la tragedia, en que Isabel estuvo a punto de rendirse. Fue un invierno especialmente crudo, tanto fuera como dentro de su casa. La indiferencia de Juan se había solidificado en una hostilidad fría, y una discusión particularmente amarga lo había llevado a espetarle que su obsesión había matado todo lo bueno que había entre ellos. Sus palabras, cargadas de una década de frustración contenida, la golpearon con la fuerza de una bofetada. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, Isabel se sentó en la oscuridad del salón y contempló la posibilidad de aceptar la derrota. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si había construido un castillo de fantasías sobre la base de un recuerdo distorsionado por el trauma? Imaginó una vida sin esa lucha constante, una vida de aceptación silenciosa, de paz resignada. Quizás aún podría salvar los restos de su matrimonio, encontrar un trabajo, volver a ser una persona normal. La idea era seductora, como la promesa de un sueño profundo tras un agotamiento extremo. Por primera vez en 12 años, dudó de sí misma. Se preguntó si no sería ella la verdadera culpable de su propia miseria. Pero entonces, como siempre, el recuerdo volvió, nítido, inconfundible, el sonido de un llanto breve y desesperado. No era un recuerdo, era una certeza física, una vibración que aún resonaba en su pecho. Y supo, con una claridad desoladora, que rendirse no era una opción. Aceptar la mentira sería como matar a su hijo por segunda vez. La llamada llegó en una tarde de finales de otoño del año 2013, 20 años y 3 meses después de que su mundo se hiciera añicos. Fue una novicia de rostro asustadizo quien llamó a su puerta, una joven que apenas había nacido cuando Isabel fue condenada al ostracismo. La muchacha, con la mirada clavada en el suelo, le transmitió el mensaje con una urgencia nerviosa. La hermana Asunción, una de las monjas que había asistido en su parto y que ahora agonizaba en el convento del pueblo, pedía verla. La petición era tan extraña como inquietante. En 2 décadas, nadie del dispensario, nadie relacionado con aquel día, había vuelto a dirigirle la palabra, salvo para ofrecerle una compasión vacía que sonaba a insulto. Isabel sintió una oleada de desconfianza. ¿Qué podía querer de ella una mujer moribunda después de un silencio tan largo y cómplice? ¿Una confesión tardía para aliviar su propia conciencia antes de enfrentarse a su creador? La idea la llenó de un rencor frío. Sin embargo, una fuerza inexplicable, una curiosidad más poderosa que el resentimiento acumulado, la impulsó a aceptar. Se puso un chal sobre los hombros y siguió a la novicia por las calles silenciosas, sintiendo las miradas de los pocos vecinos que la vieron pasar, preguntándose qué nuevo capítulo de la tragedia de la loca Isabel estaba a punto de escribirse. El aire olía a tierra húmeda y a un final inminente. El convento era un edificio de piedra y silencio, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La habitación de la hermana Asunción era pequeña, austera y olía a enfermedad y a cera de velas. La monja yacía en una cama estrecha, reducida a un esqueleto frágil cubierto por una piel translúcida. Su respiración era un silbido débil y errático.
Al ver a Isabel entrar, sus ojos, hundidos en las cuencas, se abrieron con un esfuerzo sobrehumano, revelando una mezcla de pánico y una extraña determinación. La novicia las dejó a solas, cerrando la puerta con un cuidado reverencial que pareció sellar el aire de la habitación. Durante un largo minuto, solo se escuchó el jadeo de la moribunda. Isabel se mantuvo de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, una coraza contra cualquier intento de manipulación emocional. No estaba allí para perdonar, sino para escuchar. La hermana Asunción levantó una mano temblorosa, haciendo un gesto para que se acercara. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro quebradizo, apenas audible. «Hija mía, perdóname». Y la palabra, en lugar de suavizar a Isabel, la puso aún más en guardia. El perdón era una moneda demasiado barata para saldar una deuda de 20 años de infierno. Esperó, inmóvil, a que la verdadera razón de aquella llamada saliera a la luz. Con un temblor que sacudía todo su cuerpo, la hermana Asunción rebuscó bajo la almohada. Sus dedos, torpes y nudosos, extrajeron un pequeño objeto envuelto en un pañuelo amarillento por el tiempo. Lo extendió hacia Isabel. Era un patuco de lana azul, diminuto, casi deshecho por los años. En el empeine, bordada con un hilo ligeramente más claro, había una letra D. El corazón de Isabel se detuvo. Era el patuco que ella misma había tejido durante su embarazo, uno de los 2 que había preparado para David. Recordaba perfectamente la tarde en que bordó aquella inicial, sentada en el patio mientras Juan le leía en voz alta. Se suponía que ese objeto, junto con su gemelo, había sido enterrado en el pequeño ataúd blanco que nunca le permitieron ver. Su existencia en aquella habitación era una paradoja, una anomalía que rompía las leyes de la realidad que le habían impuesto. Lo tomó con dedos que no sentía, notando la textura áspera de la lana, el peso casi inexistente de una prueba irrefutable. La monje la miró fijamente, y con su último aliento pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «El niño llevaba tu sangre y tu fuerza. Perdóname». Y entonces sus ojos se quedaron vacíos. El silencio que siguió fue más profundo y revelador que cualquier confesión detallada. Isabel no lloró, no gritó. Una calma gélida se apoderó de ella, una lucidez tan afilada como un trozo de cristal roto. El dolor que había sido su compañero constante durante 730.000 días no desapareció, sino que se transmutó. Se solidificó en una furia fría, una certeza de granito que llenó el vacío que la incredulidad del mundo había cavado en su alma. Ya no era la víctima de una tragedia, ni la loca que oía llantos fantasma. Era una madre a la que le habían devuelto el arma para luchar. Salió de aquella habitación sin mirar atrás, con el patuco apretado en el puño, sintiendo el latido de la verdad en la palma de su mano. Caminó por los pasillos del convento y salió a la luz del atardecer, que tenía de naranja las paredes encaladas del pueblo. El mundo exterior era el mismo, pero sus ojos lo veían de una forma completamente nueva. Cada vecino que se cruzaba con ella ya no era solo un juez, sino un posible cómplice por omisión. Cada casa silenciosa guardaba un secreto. La narrativa que la había mantenido prisionera durante 20 años se había hecho añicos con el peso de un simple trozo de lana. Ya no se trataba de convencer a nadie de que no estaba loca, se trataba de demostrarles que ellos habían sido los ciegos. El camino de vuelta a casa fue una procesión solitaria, pero a diferencia de las miles de veces anteriores, no caminaba con la cabeza gacha. Cada paso sobre la tierra seca era una afirmación, una reclamación de su propio juicio. El patuco, apretado en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos, era un ancla que la conectaba no solo con el pasado, sino con un futuro que de repente parecía posible. Su mente, durante años sumida en la niebla del dolor y la resignación, empezó a trabajar con una velocidad y una claridad febriles. Las piezas del rompecabezas, que siempre habían estado ahí, dispersas y sin sentido, comenzaron a encajar. El doctor Fuentes y su repentina prosperidad económica poco después de aquel verano. La adopción milagrosa de los Valcárcel, una familia que había agotado todas las vías médicas para tener un hijo. El secretismo que rodeó la llegada de Alejandro, presentado al pueblo cuando ya tenía varias semanas, con la excusa de una salud frágil. Todo lo que antes eran sospechas venenosas, ahora se alineaban en un patrón lógico y monstruoso. Ya no tenía solo un recuerdo, tenía una prueba física. Una prueba que conectaba directamente el dispensario con su hijo. Por primera vez en 2 décadas no se sentía sola, la acompañaba la certeza, y era una aliada mucho más poderosa que la compasión de nadie. Cuando entró en casa, Juan estaba sentado a la mesa de la cocina con la mirada perdida en un vaso de vino.
El silencio entre ellos era tan habitual que su presencia apenas registró un cambio en el ambiente. Pero esta vez Isabel no se retiró a su rincón de sombras. Se acercó a la mesa y sin decir una palabra abrió la mano y dejó el patuco de lana azul sobre la madera gastada. Juan lo miró sin comprender, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó con su tono cansado de siempre. «Es de David», respondió Isabel, y su voz sonó extraña en sus propios oídos, desprovista de la súplica y la desesperación que la habían caracterizado durante años. Era una voz firme, plana, la voz de alguien que enuncia un hecho, no una creencia. Juan levantó la vista y por primera vez vio algo nuevo en los ojos de su mujer. No había locura ni dolor suplicante, sino una determinación helada que lo asustó. Le contó de dónde venía el patuco, las últimas palabras de la hermana Asunción. Vio cómo el color desaparecía del rostro de su marido, reemplazado por una palidez cerosa. Vio la duda, el miedo y finalmente el horror de una posibilidad que había pasado 20 años negando activamente. El muro de silencio que los separaba no se derrumbó, pero una grieta profunda y definitiva acababa de aparecer en él. Aquella noche, Isabel no durmió, no por la angustia, sino por la planificación. Sentada en la oscuridad del salón, con el patuco sobre su regazo, trazó su estrategia. Comprendió que volver a la Guardia Civil con aquella única prueba sería inútil. Necesitarían más, algo que conectara directamente el robo con los Valcárcel. Su objetivo ya no era simplemente gritar su verdad al viento, era desmantelar la mentira pieza por pieza de forma metódica y contundente. Sabía que no podía permitirse un solo error. Durante 20 años había sido la mujer emocional, la desequilibrada. Ahora tenía que ser la investigadora, la estratega. Su primer objetivo era claro: Alejandro Valcárcel. Necesitaba saberlo todo. Dónde estudiaba, cuándo volvía al pueblo, sus costumbres, sus amigos. Necesitaba encontrar la manera de acercarse, de buscar una prueba definitiva, algo que solo una madre podría reconocer. La idea de enfrentarse al joven que podría ser su hijo la aterrorizaba y la impulsaba a partes iguales. Pero el miedo ya no era una parálisis, era combustible. El patuco no solo había reabierto una herida, le había dado un mapa y un destino. La caza acababa de comenzar, y por primera vez en su vida, Isabel sentía que tenía el control. La mujer que el pueblo había enterrado en vida estaba a punto de resucitar. La primera fase del plan de Isabel no fue un acto de confrontación, sino de camuflaje. Durante 2 décadas, su condición de loca la había convertido en una figura trágica, una presencia que todos preferían ignorar. Ahora decidió convertir ese estigma en su mejor arma. La invisibilidad social que tanto la había herido se transformó en una capa protectora que le permitía moverse por el pueblo sin levantar sospechas. Su objetivo inicial era simple y metódico: cartografiar la vida de Alejandro Valcárcel. Empezó a dedicar sus días a la observación paciente, una tarea que requería una disciplina de hierro. Se sentaba durante horas en un banco de la plaza, aparentemente perdida en sus pensamientos, pero en realidad sus ojos seguían cada movimiento que ocurría en la imponente casa de los Valcárcel. Anotaba en un viejo cuaderno los horarios de las visitas, la frecuencia con la que el coche de la familia salía y entraba, los días en que el cartero entregaba paquetes de la ciudad. Su casa, antes una prisión de dolor, se convirtió en un cuartel general. Las noches de insomnio ya no eran para llorar, sino para analizar la escasa información que había recopilado, buscando patrones, conexiones, cualquier pequeña fisura en la fachada de normalidad que los Valcárcel habían construido con tanto esmero. Estaba aprendiendo el lenguaje de las sombras, un idioma que el poder y la culpa siempre acaban hablando. Su primera oportunidad real llegó cuando se enteró, a través de una conversación casual que escuchó en la panadería, que Alejandro volvería a casa para pasar un fin de semana. El plan era arriesgado en su simplicidad. Iría al único bar del pueblo que frecuentaban los jóvenes, un lugar al que no había entrado en 20 años, y trataría de observarlo de cerca. La ejecución, sin embargo, fue un desastre. En el momento en que cruzó el umbral, un silencio incómodo se apoderó del local. Las risas se cortaron, las conversaciones se apagaron. Era como si un fantasma hubiera entrado en la habitación. Alejandro estaba allí, en una mesa con un par de amigos de la infancia. La miró, no con malicia, sino con la misma expresión de lástima educada que había visto en cientos de rostros. Su presencia era una anomalía, un recordatorio de la historia que todos habían acordado olvidar. Se sintió expuesta, vulnerable, y la vieja Isabel, la mujer herida, amenazó con tomar el control.
Pidió un vaso de agua con voz temblorosa, lo bebió de un trago y se marchó sin haber conseguido nada más que confirmar una dolorosa verdad. Su reputación era un muro demasiado alto para saltarlo de frente. La lección fue brutal pero necesaria. No podía permitirse ser vista. Para cazar a sus presas, tenía que volverse completamente invisible, una depredadora que ataca desde donde nadie espera. El fracaso en el bar la obligó a reevaluar su estrategia. La confrontación directa o la proximidad física estaban descartadas. Necesitaba un intermediario, una fuente de información que pudiera moverse en los círculos de los Valcárcel sin causar la misma alarma que ella. Y solo había una persona, que a regañadientes podría cumplir ese papel, su hermana Carmen. El siguiente encuentro entre ellas fue diferente a todos los anteriores. Isabel no suplicó ni exigió ser creída. En su lugar le presentó a Carmen un plan frío y calculado. No le pidió que la defendiera públicamente, ni que se enfrentara a nadie. Su petición era mucho más sutil y por lo tanto más difícil de rechazar. Carmen limpiaba en varias casas del pueblo, incluyendo la de los tíos de uno de los mejores amigos de Alejandro. Isabel le pidió que simplemente escuchara, que prestara atención a las conversaciones de cocina, a los cotilleos sobre la brillante carrera universitaria del joven Valcárcel, a cualquier detalle, por insignificante que pareciera, sobre sus planes o sus hábitos. «No tienes que hacer nada, solo escuchar», le dijo, colocando el patuco de lana sobre la mesa entre ellas. «Esto es real, Carmen, y necesito tu ayuda para demostrarlo». Por primera vez, en los ojos de su hermana no vio solo miedo, sino una chispa de complicidad culpable, la aceptación de que el silencio también era una forma de tomar partido. Carmen aceptó, y su papel, aunque pasivo, se convirtió en el engranaje crucial que hizo avanzar la investigación de Isabel. Movida por una mezcla de lealtad familiar y el peso de su propia conciencia, empezó a convertirse en una espía reacia. Cada semana, tras sus jornadas de limpieza, visitaba a Isabel con la excusa de llevarle algo del huerto. Pero en lugar de hablar del tiempo, le entregaba fragmentos de información como si fueran secretos de Estado. Se enteró de que Alejandro era un apasionado de la fotografía, que le encantaba capturar la arquitectura antigua y los paisajes desolados de la comarca. Supo que durante sus visitas al pueblo tenía la costumbre de salir a caminar solo al amanecer, buscando la luz perfecta, especialmente en la zona del viejo puente romano, a las afueras. Cada dato era una pieza que Isabel añadía a su mapa mental. La imagen de Alejandro dejó de ser la de un simple joven rico y se convirtió en la de una persona con rutinas, pasiones y, lo más importante, vulnerabilidades. La información sobre su afición a la fotografía fue la que encendió la bombilla. Isabel encontró una posible vía de acceso, una forma de orquestar un encuentro que no pareciera forzado, un escenario donde ella no sería la loca del pueblo, sino un simple elemento más del paisaje que tanto le gustaba retratar a su hijo. El nuevo plan requería una paciencia y un control emocional que Isabel nunca había creído poseer. Durante la siguiente visita de Alejandro, se levantó antes del amanecer y caminó hasta el puente romano. No llevaba nada más que una pequeña caja de madera que contenía sus tesoros más preciados y dolorosos, un par de fotografías de su boda, una imagen de ella misma embarazada sonriendo a la cámara y el segundo patuco de lana azul, el que se había quedado con ella. Eligió un lugar en el pretil del puente, un punto donde la luz del alba creaba un contraste dramático entre la piedra antigua y el campo circundante. Se sentó allí, sacó los objetos de la caja y se quedó quieta, sosteniendo la foto de su embarazo entre las manos, con la mirada perdida en el horizonte. No buscaba a Alejandro, esperaba que él la encontrara. La estrategia era apelar a su instinto de fotógrafo, convertirse en una imagen tan potente y melancólica que no pudiera resistirse a acercarse. Era una apuesta arriesgada. Si él la reconocía y pasaba de largo, su oportunidad se habría esfumado. Pero si la curiosidad artística vencía al prejuicio, tendría la oportunidad de estar a su lado, de hablarle sin las barreras del bar o la plaza del pueblo. El aire frío de la mañana era un bálsamo para sus nervios. Estaba lista. El sonido de unos pasos sobre la grava la alertó. No se giró, mantuvo la pose, sintiendo su corazón latir con una fuerza desbocada. Alejandro se detuvo a unos metros de ella. Hubo un largo silencio, el tiempo suficiente para que él evaluara la escena. Finalmente se acercó con cautela.
Disculpe, dijo con una voz suave, una voz que a Isabel le resultó dolorosamente familiar. Es una imagen muy poderosa. ¿Le importaría si le hago una foto? Isabel asintió lentamente, sin mirarlo directamente. El plan había funcionado. Él no la veía, a ella, a la paria del pueblo. Veía una composición, una historia visual. Se quedó allí, inmóvil, mientras él sacaba su cámara y empezaba a disparar. Se atrevió a hablarle, a preguntarle por las fotos que sostenía. Isabel respondió con monosílabos, con la garganta cerrada por la emoción. Estaba tan cerca, podía oler su perfume, ver el color exacto de sus ojos. Era real, era su hijo. Pero la emoción que la había impulsado hasta allí se convirtió en su propia trampa. El torrente de sentimientos era tan abrumador que la paralizó. Tenía las palabras en la punta de la lengua, el lunar, el llanto, el patuco, pero se negaban a salir. El momento perfecto llegó y se fue. Alejandro, tras darle las gracias con una amabilidad distante, recogió su equipo y se marchó, dejándola sola en el puente, con una victoria táctica y una derrota emocional devastadora. A pesar de la oportunidad perdida, el encuentro en el puente no fue un fracaso total. Le proporcionó a Isabel algo que ninguna información de segunda mano podría haberle dado: la certeza absoluta. Verlo de cerca, escuchar su voz, sentir su presencia, había borrado la última sombra de duda que pudiera albergar en su interior. La semejanza con su propio padre, con su abuelo, era innegable. Era una confirmación que resonaba en cada fibra de su ser. Aquella experiencia, aunque dolorosa, solidificó su determinación hasta convertirla en acero. Comprendió que los encuentros fortuitos y las estrategias sutiles no serían suficientes. La verdad era demasiado grande y monstruosa para ser revelada en susurros al amanecer. Necesitaba un escenario a su altura, un momento en que todos los actores de la tragedia estuvieran presentes y no tuvieran escapatoria. Y ese escenario solo podía ser uno: la fiesta patronal del pueblo, el único día del año en que toda la comunidad se reúne en la Plaza Mayor. Sería el acto final, público y sin retorno. Ya no tenía miedo de la humillación. Había aprendido a ser estratega, a ser paciente, a controlar sus emociones. Ahora todo ese aprendizaje se canalizaría en un único y devastador golpe. La cascada de intentos la había preparado para la tormenta que estaba a punto de desatar. El día de la fiesta patronal, el pueblo entero vibraba con una energía febril y colectiva, un paréntesis de color y ruido en la monotonía de la vida rural. El olor a pestiños y a pólvora de los cohetas se mezclaban en el aire, y la música de la orquesta, instalada en un escenario improvisado en la Plaza Mayor, ahogaba cualquier atisbo de pensamiento individual. Era un día de tregua, de sonrisas forzadas y de comunión obligada. Pero para Isabel era el día del juicio. Llegó a la plaza cuando la celebración estaba en su apogeo. No llegó como una sombra, como había hecho durante los últimos 20 años, sino como una reina destronada que volvía a reclamar su reino. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, el pelo recogido en un moño severo y una expresión en el rostro que nadie le había visto jamás. Una calma aterradora, la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. En sus manos portaba la pequeña caja de madera que contenía sus únicas armas, 2 patucos de lana y un par de fotografías. Se abrió paso entre la multitud que se apartaba instintivamente ante su presencia y se detuvo en un punto estratégico, desde donde podía ver con claridad el balcón del ayuntamiento, donde las autoridades y la familia Valcárcel al completo presidían el acto, sonriendo y saludando como si fueran los dueños de la verdad y del tiempo. El momento elegido fue de una precisión quirúrgica. Justo cuando el alcalde terminaba su discurso lleno de tópicos y daba paso al doctor Fuentes para que, como cada año, entregara el premio al agricultor más destacado, Isabel comenzó a caminar. No corrió, no gritó. Avanzó con pasos lentos y deliberados hacia el pequeño escenario, subiendo los 3 escalones de madera con una dignidad que silenció el murmullo inicial. El alcalde intentó detenerla, confuso, pero ella lo ignoró. Se plantó frente al micrófono y el agudo pitido del acople fue como un disparo que rasgó el aire festivo. La música se detuvo, las conversaciones se apagaron, 1000 pares de ojos se clavaron en ella. Era la imagen que todos habían temido y a la vez morbosamente esperado durante 2 décadas. La loca Isabel, en el centro de todo, con el poder de la palabra en sus manos.
Juan, su marido, la observaba desde el fondo de la plaza, paralizado por una mezcla de terror y una incipiente admiración. Vio a la mujer con la que se había casado, no a la sombra en la que se había convertido. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza, sino un miedo reverencial por la tormenta que estaba a punto de desatarse. Su voz, amplificada por los altavoces, no temblaba. Era grave, clara y resonaba con el peso de 20 años de injusticia. «Buenas tardes a todos», comenzó, y la normalidad de su saludo desconcertó a la multitud. «Muchos de vosotros me conocéis, soy Isabel, la mujer que perdió un hijo, y después, según dicen, perdió la cabeza». Hizo una pausa, dejando que la incomodidad se asentara en la plaza. «Hoy no he venido a llorar, he venido a contaros la verdad». Y entonces, con una precisión de fiscal, relató los hechos de aquel día de verano de 1993. No había histeria en su narración, solo una cronología de hechos fríos y verificables. Habló del llanto que oyó, del ataúd cerrado, de la negativa del doctor Fuentes a dejarla ver a su hijo. Luego, levantó el patuco de lana azul. Esto, dijo, su voz cargándose de una emoción contenida, debía estar bajo tierra. Pero la hermana Asunción me lo devolvió antes de morir, pidiéndome perdón. El rostro del doctor Fuentes, que intentaba mantener una sonrisa condescendiente, se contrajo en una mueca de pánico. Doña Elvira agarró el brazo de su marido con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La plaza, antes un hervidero de ruido, ahora era un santuario de silencio absoluto. Entonces, Isabel se giró hacia el balcón y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. El joven la miraba con una mezcla de curiosidad, lástima y una creciente confusión. Estaba atrapado entre la lealtad a los padres que lo habían criado y la extraña fuerza que emanaba de aquella mujer. Isabel no le gritó, no lo reclamó. Su tono se volvió íntimo, casi un susurro que sin embargo llegó a cada rincón de la plaza. «No te pido que me creas a mí», le dijo, «solo te pido que escuches algo que solo una madre puede saber». Y entonces describió el secreto que había guardado como un tesoro sagrado durante 20 años. «Cuando naciste, tenías una marca, no un lunar cualquiera, una pequeña mancha de nacimiento con la forma exacta de la osa menor, justo en el hombro izquierdo. 7 pequeños puntos de un marrón más claro, como un mapa de estrellas sobre tu piel». El detalle era tan específico, tan íntimo y poético, que era imposible de inventar. Era un secreto de piel, una firma de nacimiento, que solo alguien que había examinado cada centímetro de su bebé recién nacido podría conocer. El aire se volvió irrespirable, el destino de todos los presentes pendía de la reacción de un solo hombre. Alejandro se quedó paralizado. Las palabras de Isabel habían abierto una brecha en la realidad que conocía. Sintió la mirada de todo el pueblo sobre él, la presión de la mano de don Ricardo en su brazo, instándole a no hacer nada, a ignorar el delirio de una pobre mujer. Pero la duda, una vez plantada, es una raíz imposible de arrancar. Miró a Isabel y en sus ojos no vio locura, sino un dolor tan profundo y verdadero que le resultó familiar. Luego miró a sus padres y por primera vez vio el miedo en sus rostros. Y en un acto que no fue racional ni premeditado, sino puramente instintivo, se encogió de hombros, apartando el cuello de la camisa de lino blanco que llevaba. No hizo falta más. Bajo el sol implacable de la tarde, visible para las primeras filas y para la memoria colectiva que se encargaría de difundirlo, allí estaba, una pequeña constelación de 7 puntos marrones, la osa menor, tatuada en su piel desde el nacimiento. Un grito ahogado recorrió la plaza, un sonido colectivo de asombro y horror. La verdad, después de 20 años enterrada bajo capas de mentiras, poder y cobardía, acababa de salir a la luz de la forma más brutal e innegable posible. El colapso fue instantáneo y absoluto. La fachada de respetabilidad de los Valcárcel y del doctor Fuentes se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola. Don Ricardo comenzó a gritar, a negar lo evidente, pero su voz, antes un trueno de autoridad, ahora sonaba hueca y desesperada. Doña Elvira se desmayó, un acto teatral que no engañó a nadie. El doctor Fuentes intentó escudirse del escenario, pero fue rodeado por un círculo de rostros que ya no lo miraban con respeto, sino con un desprecio helado. La ira del pueblo, una vez dirigida hacia la víctima, se giró como una bestia hambrienta hacia sus verdugos.
No hubo violencia física, sino algo mucho peor, la condena unánime y silenciosa de la comunidad que los había encumbrado. Los mismos vecinos que habían susurrado sobre la locura de Isabel, ahora se miraban unos a otros con una vergüenza profunda, cómplices por omisión de una crueldad que nunca habían querido. Cuestionar. La fiesta había terminado. En su lugar había nacido un tribunal popular, y el veredicto ya estaba escrito en el rostro de cada persona presente en aquella plaza. Pero Isabel ya no prestaba atención al caos que había desatado. Su victoria no era la caída de sus enemigos, ni el aplauso tardío de sus vecinos. Su victoria estaba en la mirada de Alejandro. Por primera vez, él la veía, no como a una extraña, no como a una loca, sino como a una posibilidad, como el origen de la verdad de su propia vida. En medio de la multitud que empezaba a clamar por justicia, sus miradas se sostuvieron en un silencio que lo abarcaba todo. No era un reclamo, ni una exigencia de amor filial, era un reconocimiento. El reconocimiento de un vínculo que había sobrevivido a 2 décadas de mentiras, a la distancia y al olvido impuesto. En ese instante, Isabel recuperó mucho más que a su hijo. Recuperó su nombre, su historia, su cordura. La mujer rota que había subido a aquel escenario ya no existía. En su lugar había una madre que había movido el mundo para encontrar a su hijo, una mujer cuya fe inquebrantable en su propia memoria acababa de demostrar que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la manera de respirar. El estruendo de la verdad dejó tras de sí un silencio denso, casi tangible, que se apoderó de la plaza. El caos inicial, con los gritos de don Ricardo y el desmayo de su esposa, dio paso a una parálisis colectiva. Fue la Guardia Civil, presente en el evento por protocolo, la que rompió el hechizo. Con una solemnidad que contrastaba con el ambiente festivo de hacía apenas unos minutos, 2 agentes subieron al escenario y escoltaron a un doctor Fuentes catatónico, cuya máscara de autoridad se había disuelto para revelar a un hombre viejo y asustado. Otro par de agentes se dirigió al balcón del ayuntamiento, donde un don Ricardo balbuceante era incapaz de articular una defensa coherente. La multitud no se movió. Se quedaron allí, inmóviles, como testigos de un cataclismo moral que los implicaba a todos. Cada vecino era consciente de su propio papel en la tragedia. Las miradas de lástima, los susurros crueles, la cómoda aceptación de una mentira que había permitido que su mundo siguiera girando sin sobresaltos. En medio de todo, Isabel permaneció de pie junto al micrófono, no como una figura triunfante, sino como el epicentro de un terremoto, sintiendo por primera vez en 20 años el peso no de la locura, sino de la razón. Juan, su marido, se abrió paso lentamente entre la gente y cuando llegó a su lado no dijo nada. Simplemente le cogió la mano, un gesto que valía más que 2 décadas de disculpas. La tormenta había pasado y ahora comenzaba la lenta y ardua tarea de limpiar los escombros. Las consecuencias legales no se hicieron esperar, pero el verdadero juicio ya se había celebrado en la plaza del pueblo. La investigación oficial fue un mero trámite, una formalidad para poner por escrito lo que ya era una certeza pública. El testimonio de Isabel, corroborado por la prueba física del patuco y la confesión implícita de Alejandro al mostrar la marca de nacimiento, fue demoledor. El doctor Fuentes, enfrentado a cargos de secuestro de un menor, falsedad documental y mala praxis, lo confesó todo. Detalló el acuerdo con los Valcárcel, el dinero que recibió y cómo manipuló el sistema para declarar muerto a un bebé sano. Su condena fue ejemplar, pero su verdadera sentencia fue la aniquilación de su legado. Pasó de ser una eminencia a convertirse en el sinónimo de la traición. Para los Valcárcel, el castigo fue aún más profundo. Perdieron su estatus, su fortuna se vio mermada por las indemnizaciones y, lo más importante, perdieron el respeto que habían comprado durante generaciones. Se vieron obligados a vender sus tierras y a abandonar el pueblo, huyendo no de la cárcel, sino de las miradas de desprecio de aquellos que una vez los reverenciaron. Se convirtieron en fantasmas, en una leyenda oscura que se contaría a los niños para enseñarles que el poder no siempre puede ocultar la verdad. La justicia de los hombres llegó, pero fue la justicia silenciosa y unánime del pueblo la que realmente los borró del mapa. Para Alejandro, la revelación fue el derrumbe de su propia existencia.
Su vida entera, sus recuerdos, su identidad se habían construido sobre una mentira criminal. El shock inicial dio paso a un periodo de profunda confusión y dolor. Se alejó de todos, de los Valcárcel, a quienes no podía seguir llamando padres, y de Isabel, a quien aún no sabía cómo llamar. La relación entre ellos no fue un reencuentro de película, sino un proceso lento, frágil y lleno de cicatrices. Sus primeros encuentros tuvieron lugar en la neutralidad de un café en la ciudad, lejos de las miradas curiosas del pueblo. No hablaban del pasado, sino del presente. Él le contaba sobre sus estudios de fotografía, ella le hablaba de las flores de su jardín. Eran dos extraños, intentando construir un puente sobre un abismo de 20 años. Isabel entendió, con una sabiduría nacida del sufrimiento, que no podía reclamar el amor de un hijo que no la conocía. Su papel era ofrecerle un ancla de verdad en un mar de mentiras, darle el espacio para que él mismo decida quién quería ser. No hubo abrazos forzados ni lágrimas de reconciliación. Hubo, en cambio, algo mucho más real y valioso: el nacimiento de un respeto mutuo, el comienzo de un camino que recorrerían juntos, a su propio ritmo, aprendiendo a sanar las heridas que ninguno de los dos había elegido tener. La fractura más difícil de reparar fue la que existía dentro de su propio hogar. Juan tuvo que enfrentarse al espejo de su propia cobardía a los 20 años en los que había elegido la paz de la mentira sobre la tormenta de la verdad de su esposa. La culpa lo consumía, manifestándose en un silencio pesado, muy diferente al de antes. Ya no era un silencio de negación, sino de vergüenza. Una noche, sentado en la misma cocina donde tantas cenas mudas habían tenido lugar, finalmente se rompió. Le confesó a Isabel que no era que no la creyera, sino que tenía demasiado miedo de creerla. Miedo de lo que significaría, miedo de enfrentarse a los poderosos, miedo de un dolor que no sabía cómo manejar. Isabel lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, no hubo reproches ni un perdón fácil, simplemente le dijo: «El miedo nos hizo daño a los dos. A mí me dejó sola y a ti te impidió luchar. Ya no quiero tener miedo». Esas palabras fueron el cimiento sobre el que comenzaron a reconstruir su matrimonio. No volvieron a ser los jóvenes enamorados de antes de la tragedia. Se convirtieron en algo más fuerte, dos supervivientes que habían visto lo peor de sí mismos y del mundo, y que, a pesar de todo, elegían seguir adelante juntos, esta vez con los ojos bien abiertos y una honestidad brutal como única regla. La vida de Isabel en el pueblo se transformó de una manera que nunca habría imaginado. Dejó de ser la loca para convertirse en Doña Isabel, una figura de un respeto casi reverencial. Las mismas personas que antes se cruzaban de acera para no saludarla, ahora bajaban la cabeza a su paso. Las mujeres en el mercado le ofrecían sus mejores productos, no por lástima, sino como una forma de expiación silenciosa. Al principio, esta nueva atención la incomodaba. No quería ser un monumento a la resiliencia, ni un recordatorio constante de la vergüenza colectiva. Lo único que anhelaba era la normalidad que le habían robado. Poco a poco, aprendió a navegar en esta nueva realidad. Aceptaba los gestos de respeto con una dignidad tranquila, pero no permitía que la definieran. Volvió a sus bordados, y esta vez las clientas hacían cola para comprar sus manteles, no solo por la calidad de su trabajo, sino por poseer un trozo de su historia. Su victoria no le trajo riqueza ni poder, sino algo mucho más preciado: la libertad. La libertad de caminar por su pueblo sin sentir el peso de la injusticia, la libertad de ser simplemente Isabel, la mujer que amaba las flores y que, contra todo pronóstico, había logrado que la verdad floreciera en la tierra más árida. El tiempo, que una vez fue su enemigo, se convirtió en su aliado. Los años que siguieron a la revelación no borraron las cicatrices, pero les enseñaron a vivir con ellas. La relación con Alejandro encontró su propio equilibrio. Él nunca dejó de ver a los Valcárcel, ahora ancianos y rotos, entendiendo que el amor, incluso el nacido de un crimen, deja una marca imborrable. Pero fue con Isabel y Juan con quienes construyó un futuro. Pasaban los domingos juntos, no como una familia recuperada, sino como una familia nueva, forjada en la verdad y el respeto.
Isabel nunca recuperó los 20 años perdidos, los primeros pasos, los cumpleaños, las noches en vela por la fiebre. Pero ganó algo diferente, la paz, de saber que su instinto nunca le había fallado y que el amor de una madre era una fuerza más poderosa que cualquier conspiración. Una tarde, mientras caminaba con Alejandro por el campo, él le mostró una fotografía que había tomado, un retrato de ella, sentada en su jardín, con una expresión serena y una luz suave iluminando su rostro. «La llamé Resiliencia», le dijo él. Isabel sonrió. Aquella tarde, el pueblo había aprendido que la locura no era de quien gritaba una verdad imposible, sino de quienes, por cobardía, eligieron vivir 20 años en una mentira. Y ella, por fin, estaba en paz. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este video. Suscríbete para más historias reales de superación. Gracias por escuchar. La historia de Isabel no terminó en aquella plaza. En realidad, fue allí donde verdaderamente comenzó a escribirse su legado, no en los archivos judiciales ni en los titulares de la prensa comarcal, sino en la memoria colectiva del pueblo que la había condenado. Su nombre se convirtió en una leyenda, pero no una de esas que se cuentan con orgullo en las fiestas, sino una fábula moral que se susurraba con una mezcla de respeto y vergüenza. El pueblo, que durante 2 décadas había vivido cómodamente en la mentira, se vio obligado a mirarse en el espejo que la victoria les ponía delante, y la imagen que les devolvía era la de su propia cobardía. Su figura, caminando por las mismas calles que antes la habían visto como un fantasma, se convirtió en un monumento andante a la verdad. La gente aprendió a medir sus palabras, a cuestionar la autoridad y a temer el poder del silencio cómplice. Se acuñó una nueva expresión en el dialecto local, tener la razón de Isabel, una forma de describir esa certeza visceral que uno defiende contra el mundo entero, aunque no tenga más pruebas que su propia convicción. La verdad que ella desenterró no solo liberó a su hijo de una vida falsa y a ella de un diagnóstico cruel, sino que también encadenó a toda una comunidad a la perpetua conciencia de su fracaso moral, una lección mucho más profunda y duradera que cualquier sentencia dictada por un juez. El eco de su lucha trascendió las fronteras de la comarca. La historia de la mujer que recuperó a su hijo y su cordura con la única arma de su memoria se extendió por los pueblos vecinos, convirtiéndose en un faro para otros náufragos de la justicia. Isabel nunca buscó ser un símbolo, pero su casa, de forma no intencionada, se transformó en un lugar de peregrinaje silencioso. A su puerta llegaban personas con sus propias batallas perdidas, un agricultor al que le habían robado sus tierras con artimañas legales, una viuda a la que una negligencia médica le había arrebatado a su marido, padres que dudaban de las versiones oficiales sobre los accidentes de sus hijos. No venían buscando un consejo legal ni una estrategia de confrontación, venían a buscar el permiso para seguir creyendo en sí mismos. Se sentaban con ella en su pequeño jardín, y en el silencio compartido, en la calma de una mujer que había atravesado el infierno y había vuelto, encontraban la validación que el mundo les negaba. Su legado no fue el de una activista, sino el de una guardiana de la intuición. Demostró que a veces la verdad más profunda no reside en los documentos sellados ni en las palabras de los hombres poderosos, sino en ese instinto primario, en esa voz interior que nos susurra que algo no está bien, una voz que su historia enseñó a toda una generación a no volver a ignorar jamás. La transformación más profunda, sin embargo, fue la que ocurrió en su interior. Isabel aprendió que la victoria no significaba borrar el dolor. Los 20 años de ausencia eran un hueco imposible de llenar, un miembro fantasma cuyo dolor la asaltaba en las noches de insomnio o al ver a un niño dar sus primeros pasos. Pero el sufrimiento, que antes era una fuente de vergüenza y aislamiento, se había resignificado. Ahora era el testimonio de su amor inquebrantable, la prueba tangible de la magnitud de su lucha. Las cicatrices de su alma ya no eran la marca de una víctima, sino las medallas de una superviviente. La paz que encontró no fue la paz del olvido, sino la de la aceptación. Aceptó que nunca recuperaría el pasado, pero que podía construir un presente honesto. Su relación con Alejandro se tejió con los hilos de la paciencia y el respeto, entendiendo que el amor no se impone, se cultiva.
Encontró la felicidad no en la justicia poética de ver caer a sus enemigos, sino en los momentos más sencillos, una cena de domingo con Juan y Alejandro, el sonido de la risa de su hijo en la casa que durante tanto tiempo solo había conocido el silencio, o la simple libertad de poder pronunciar el nombre de David sin que nadie la mirara como si estuviera loca. Su mayor conquista no fue recuperar a su hijo, sino recuperarse a sí misma. La historia de Isabel, en su esencia más pura, es un poderoso recordatorio sobre la naturaleza de la verdad. Nos enseña que la verdad no es un objeto estático que espera ser descubierto, sino una entidad frágil y viva que necesita un custodio, alguien dispuesto a protegerla con su propia vida cuando el mundo conspira para asfixiarla. Durante 20 años, Isabel fue la única guardiana de una verdad que solo existía en el eco de un llanto. Su persistencia no fue un acto de terquedad, sino la máxima expresión de fe, la fe en su propia percepción, en la validez de su experiencia frente a un sistema diseñado para invalidarla. Su viaje nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas y a preguntarnos cuántas verdades hemos descartado por considerarlas locuras, simplemente porque eran incómodas o desafiaban el orden establecido. La lección final que nos deja su vida no es solo una historia de amor maternal, sino una advertencia universal. La verdadera demencia no reside en la mente de quien se aferra a una verdad imposible, sino en la conciencia de una sociedad que, por miedo o por conveniencia, elige colectivamente vivir en la comodidad de una mentira. Es la prueba de que una sola voz, armada con nada más que la convicción, puede ser suficiente para derribar un imperio de engaños. La jornada de Isabel nos demuestra que la memoria puede ser el arma más poderosa y que el instinto de una madre puede reescribir la historia. Su lucha no fue solo por un hijo, sino por el derecho a que su verdad fuera escuchada, por la dignidad de no ser borrada por aquellos que ostentaban el poder. Cada uno de nosotros, en algún momento, se ha sentido invisible, silenciado o incomprendido. La historia de Isabel nos recuerda que cada verdad, por solitaria que parezca, merece un testigo. Al compartir este relato, no solo honramos su valentía, sino que nos convertimos en testigos de todas aquellas personas que luchan en silencio por hacer oír su voz. Si crees que ninguna historia de coraje debe perderse en el olvido y que cada acto de resistencia cuenta, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir dando luz a las batallas que se libran lejos de los focos, porque a veces la historia más grande del mundo es la que nadie se ha atrevido a contar. Gracias por ser parte de esta memoria.